Hola, ¿qué tal? Soy Patricia Mosier y soy miembro del equipo de Pro Certified Translations. El día de hoy le estaremos hablando acerca de la importancia de las traducciones en los procesos en corte. Nos vamos a concentrar en los procesos de inmigración, como son el asilo y la suspensión de la expulsión. Pero antes me voy a permitir hablarles un poco acerca de nuestra experiencia. Yo particularmente he participado en un promedio de 1,200 audiencias de inmigración en tribunales migratorios de todo Estados Unidos, de asilo, de suspensión de la expulsión, como traductora e intérprete. Y les voy a contar un poco quién puede estar al interior de una audiencia de inmigración, sobre todo cuando se trata de asilo y de suspensión de la expulsión. Bueno, desde luego el juez, el abogado del gobierno, el compareciente y su abogado, si es que va representado, porque en ocasiones deciden representarse a sí mismos, lo cual es perfectamente válido en una audiencia o en un proceso de inmigración. Y el traductor e intérprete. Somos muy pocas las personas que hemos estado presentes y participado en este tipo de audiencias de inmigración porque son audiencias muy privadas y se llevan a cabo a puerta cerrada. Bien, hemos tomado también cursos de asilo defensivo, que es el asilo en cortes, y los hemos tomado para entender y afianzar un poco más nuestro conocimiento del proceso de asilo y suspensión de la expulsión. Tenemos maestrías, tenemos licenciaturas. Yo en lo particular tengo una maestría en relaciones binacionales. Somos latinoamericanos, lo que nos permite entender el contexto en el que se desarrolla la historia que usted nos está confiando, que usted nos está entregando para su traducción. Y entendemos también las variaciones lingüísticas. A pesar de que todos hablan el español, hay variaciones lingüísticas o regionalismos de un país a otro. Y nosotros los entendemos, los conocemos por nuestra experiencia en estas audiencias migratorias y los aplicamos a las traducciones. Bueno, ahora sí a lo que nos ocupa. ¿Cuál es la importancia de las traducciones en un proceso migratorio? Bueno, hablando de el asilo, la suspensión de la expulsión, son procesos muy largos y concluyen con un juicio migratorio, lo que también le dicen una audiencia de méritos. Y al final de esta audiencia, el juez estará determinando si concede el beneficio migratorio o no lo concede. ¿Y en qué se va a basar el juez para determinar si va a conceder o no ese beneficio migratorio que usted busca? Bueno, pues se va a basar en la historia de usted. Y para conocer su historia, se va a basar en dos elementos que son muy importantes, tan importantes el uno como el otro. El primero es su testimonio. Usted va a ofrecer su testimonio durante ese juicio migratorio. Su abogado le va a estar haciendo preguntas, el abogado del gobierno le hará preguntas y si hay algo que quede por aclarar, el juez mismo le estará haciendo algunas preguntas. El siguiente elemento, igualmente importante, son los documentos que usted va a presentar, traducidos al inglés desde luego. Y estamos hablando de su solicitud de asilo, que es el documento más importante y que inicia su proceso. El llenado de la solicitud de asilo tiene que estar al inglés. Su declaración escrita en la que usted va a narrar la historia detallada de su persecución en su país de origen. Y más allá de eso, otro elemento muy importante o elementos muy importantes a presentar son las evidencias o pruebas. Hoy más que nunca se hace imprescindible o muy necesario que ustedes al momento de presentar su paquete presenten evidencias o pruebas que sostengan y apoyen su testimonio. Actualmente no es siempre suficiente el testimonio que usted ofrecerá durante su juicio. El juez podrá estarle pidiendo que compruebe lo que está diciendo y la forma de comprobarlo es presentando evidencia. ¿Y cuál puede ser esta evidencia? Bueno, para empezar, pueden ser declaraciones por escrito de personas en su país de origen que testificaron o que fueron testigo de episodios de persecución que usted sufrió. Pueden ser reportes policíacos, reportes médicos, pueden ser incluso capturas de pantalla porque en ocasiones cuando se da este tipo de persecución
hay amenazas por escrito que le llegan a su teléfono. En esos casos, usted no le puede presentar al juez su teléfono en el juicio. Lo que tiene que hacer es imprimir el texto y mandarlo a traducir y entregarlo así al tribunal. También puede ser reportes noticiosos, igual, tienen que ser impresos y traducidos. Bueno, todos estos elementos de evidencia de los que hablamos generalmente llegan en el idioma de su país de origen. Por ejemplo, los reportes médicos, policíacos son generados desde luego en español, que es el idioma que nos ocupa hoy. Incluso los testimonios de la gente que le brindará una declaración escrita puede ser que llegue en español, que sea generada en español, porque no dominen el idioma inglés. Su declaración, incluso la de usted, puede estar en español por lo mismo, porque no hay un dominio del idioma inglés. Entonces, lo que hay que hacer en esos casos es reunir todos esos documentos, esas evidencias, esas declaraciones, incluso su solicitud, y obtener una traducción certificada de cada uno de esos documentos antes de presentársela al tribunal. Si usted los presenta en su idioma de su país de origen, digamos en el español, el juez no le va a aceptar los documentos. Es necesario que los mande traducir y que la persona que los traduzca certifique esa traducción antes de que estos documentos lleguen al tribunal. Entonces, ¿cuál es la importancia de las traducciones en este proceso de cortes, específicamente migratorias? Bueno, mientras usted está testificando en su juicio final o en su audiencia de méritos, el juez va a estar cotejando su testimonio, lo que usted está diciendo, con la información contenida en los documentos que usted le entregó. Y el juez no va a estar viendo los documentos originales, lo que el juez va a estar revisando van a ser las traducciones que usted le entregó. Si la traducción está mal hecha, si cambia palabras, si omite detalles, si no respeta el tono original, su historia puede verse debilitada ante el juez. Y es que una palabra mal traducida puede cambiar el sentido de una historia. Un error puede hacer que parezca que usted dijo algo que no dijo. La traducción no solo es pasar de un idioma a otro, es defender el sentido de su historia. Si el juez encuentra que la información que usted ofreció en su testimonio es diferente de la información contenida en sus documentos, le puede emitir una determinación adversa de credibilidad. Y eso es algo muy serio. No solo le niegan su petición del beneficio migratorio, sino también pueden negarle que usted tramite o concederle cualquier beneficio migratorio de por vida en los Estados Unidos. Les voy a platicar de un par de situaciones que nos tocó vivir siendo partícipes de una audiencia de asilo. En ese caso, el solicitante defendía que había sufrido un episodio de persecución, pero que no había acudido a la policía porque ya habían sido 8 o 9 de la noche y era muy tarde, la oficina de la estación de policía estaba cerrada. Entonces el juez lo increpó y le dijo: ¿por qué me estás diciendo eso si aquí en la información, en tu declaración, dice que este episodio de persecución se presentó a las 8 o 9 de la mañana? Usted tuvo todo el tiempo, todo el día para haber acudido a presentar la denuncia. Desde luego lo que el juez tenía en la pantalla no era el documento original, era la traducción del documento original. Y el solicitante insistía: es que yo no escribí eso. Pero el juez le decía: cuando inició esta audiencia, usted juró que conocía el contenido de los documentos que me entregó y juró que eran verdaderos. En este caso, quiere decirme si está mintiendo en su testimonio o está mintiendo en su declaración. Y desde luego a ese compareciente, ese error, que desde luego fue un error de traducción, le costó muy caro. En otro incidente que el juez nunca se terminó de explicar, le preguntaba, estaba viendo la traducción, buscando sus documentos, las traducciones, para
analizar y para determinar cuáles aceptaba y cuáles no. Y al llegar a una de las traducciones le dice al solicitante y a su abogado, porque iba acompañado de abogado, le dijo: ¿por qué me están presentando una traducción al idioma hebreo? Desde luego, el juez, está de más decir, que rechazó ese documento. Y bueno, al rechazar este documento, el compareciente se quedó sin un elemento importante para defender su historia, para defender y apoyar su testimonio. Ahora, ¿en qué casos un juez puede rechazar una traducción? Primero, si la traducción es incompleta. Si la traducción, el juez se da cuenta que la traducción no es completa, no revela todo lo que revela la historia original, la va a rechazar. Otra situación otra razón por la que el juez puede rechazar una traducción es porque sea incorrecta. Muchos de los jueces, no todos, pero muchos de los jueces entienden el español y se dan cuenta cuando una traducción es incorrecta, y en estos casos la rechazan. También cuando no viene certificada, cuando el traductor no certificó esa traducción, o cuando la certificación no tiene todos los datos requeridos como parte de la certificación. Y desde luego, si usted entrega su documento en el idioma original y no es traducido, el juez lo va a rechazar. ¿Y qué pasa si el juez le rechaza su evidencia? Pues que usted se queda sin elementos para probar su caso. Su caso se debilita y pierde enormemente la posibilidad de que le otorguen el beneficio migratorio que usted está buscando. Por lo tanto, es muy importante que si está en medio de un proceso migratorio, no deje la traducción para el último momento y considera las traducciones como un elemento importantísimo de su proceso migratorio, especialmente si es un proceso de asilo o de suspensión de la expulsión. Elija el servicio que tenga algo de experiencia con asuntos de asilo, de suspensión de la expulsión, porque únicamente estas personas que trabajan en estos servicios pueden darse cuenta de la importancia que cada traducción tiene en el proceso de usted, en el proceso migratorio. El juez va a tomar en cuenta que vengan bien certificadas, que la traducción esté completa, y usted incrementa sus posibilidades de que le otorguen ese beneficio cuando entrega todos los documentos con todos los requisitos que deben ser entregados. Asegúrese tanto de verificar la compañía con la que va a trabajar en las traducciones, como a final de cuentas revisar cada una de las traducciones que le presentan. Nosotros lo que ofrecemos generalmente es, una vez terminada la traducción, ofrecemos a los solicitantes, a quienes generaron el documento, nos entregaron el documento original, les ofrecemos hacer una llamada ya sea de audio o de video, y en esa llamada les leemos en su idioma original la traducción en inglés, lo que le da a usted la oportunidad de corregir cualquier error que pueda haber, si es que lo hay, de agregar algo que se le haya quedado fuera, de hacer correcciones, de manera que cuando esa traducción se certifique, usted esté cómodo y convencido de que revela realmente su historia y de que está diciendo lo que usted quiere transmitirle a ese tribunal migratorio.